Buenas tardes, mi nombre es Gladys Karina Sánchez Juárez, profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. El día de hoy lo que les quiero presentar es el artículo que se publicó en la revista LATAM, Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, con el título Decisiones colectivas en municipios indígenas de Oaxaca frente a la emergencia sanitaria global. Este artículo surgió en términos de lo que estaba sucediendo o lo que sucedió con la eh, pandemia del COVID-19, sobre todo porque se cuestionaron muchas decisiones de los gobiernos locales en el estado de Oaxaca, en México. En nuestra opinión, pues esta investigación permitió ver, por un lado, pues las decisiones que pueden tener capacidad de tomar los gobiernos locales en pueblos indígenas y por el otro lado también cuál es la respuesta de la sociedad en general frente a las decisiones que van tomando. Y que bueno, con la pandemia pudimos identificar sin duda las desigualdades que se profundizaron en ese momento, ¿no? El artículo está fundamentado con investigación en tres municipios del estado de Oaxaca, tres municipios que están en la sierra norte de la misma, son zonas montañosas con difíciles acceso de comunicación. Eh, y pues bueno, esta es la metodología que se utilizó para realizar la investigación. En términos teóricos, es una perspectiva analítica histórico-estructural. El estudio se refiere precisamente a hacer primero una revisión del contexto de globalización en el que estamos como sociedad en general y cómo se van desarrollando los procesos de gobernanza local, es decir, la toma de decisiones a nivel de localidades y particularmente con un componente cultural que tiene que ver con lo étnico. Se trata de un análisis cualitativo en el que se realizaron entrevistas directas a las autoridades locales de los tres municipios que se estudiaron. Estos fueron Ixtlán de Juárez, Iztepeji y Guelatao. Son tres municipios bastante emblemáticos en términos de también el turismo rural o comunitario que ofrecen. Los resultados de la investigación, básicamente lo que encontramos a raíz de hacer este análisis es que, por un lado, con el COVID-19, pues se pudieron resaltar algunas desigualdades muy profundas, especialmente en las sociedades rurales. Pudimos observar que las condiciones de educación, por un lado, no eran las suficientes para cuando se requería condiciones de digitalización y poder hacer así una educación a distancia. Por otro lado, pudimos también observar las condiciones de salud con las que contaban en términos de infraestructura y en el medio rural y en el sur de México en particular, pues normalmente no se tenían y no se tienen todavía las condiciones suficientes para poder tratar a enfermedades graves. Tienen cosas muy básicas y todavía a la fecha en algunos lugares, en algunos municipios como estos, pues no cuentan con hospitales que puedan tener la atención para enfermedades de gravedad o por lo menos y tampoco para las crónico-degenerativas. Entonces, bueno, esto también se pudo evidenciar con la revisión, con el análisis y con la investigación empírica que se desarrolló. Ahora bien, ¿por qué pensar en estos procesos de gobernanza local? Porque en estos tres municipios, Ixtlán, Iztepeje y Guelatao, lo que pudimos observar es cómo tuvieron la capacidad de estas sociedades, estas comunidades tan pequeñas de ponerse de acuerdo, de poder identificar en función de las normas, como de las normas nacionales para hacer frente a la pandemia, pudieron ellos tomar sus decisiones para protegerse en términos de salud, porque no tienen las condiciones de infraestructura que les pudiera facilitar si se enfermaran, y también en términos de qué era lo que, en términos sociales y económicos, no les afectara tanto para enfrentar una ralentización de la economía. Sin embargo, lo que se observó, una de las decisiones que estos municipios tomaron es cerrar sus fronteras en algunos casos, es decir, que no se permitió
Estos municipios tomaron la decisión de no recibir a personas ajenas a la comunidad. Estos tres municipios están sus entradas están sobre una carretera federal y lo que decidieron es cerrar la entrada a sus municipios. Sobre esas decisiones, pues sobre todo la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Oaxaca estuvo cuestionando la decisión de estas autoridades locales y de esta población, porque además fueron decisiones que tomaron de manera comunitaria, es decir, a través de asambleas comunitarias, fueron cuestionados porque decían que cómo era posible que limitaran el acceso a la entrada de cualquier otra persona cuando se trataba de un derecho humano de acceso a transitar por todas partes. Sin embargo, hay que recordar que estos municipios de carácter indígena en particular, pues son dueños de esos territorios en donde se encuentran y tomando en cuenta además que en Oaxaca existe algo que se llama sistemas normativos internos, que es básicamente un reconocimiento a la autonomía en su organización política. En términos institucionales, tienen ese reconocimiento, por tanto, pues, tienen la capacidad legal de poder tomar decisiones para su organización social y política. Pese a ello, pues se les criticó y lo único que estaban haciendo no era pensar en el ajeno como una forma de obstaculizarles, ¿no? El acceso, sino sobre todo la posibilidad de cuidar ellos su salud, porque no cuentan con la infraestructura necesaria como para que se pensar en que si alguien se enfermara pudiera ser atendido en clínicas pues que no existen en sus comunidades. Y frente a eso también el análisis aseveramos esto porque así como estas comunidades cerraron sus accesos, muchos países de Europa, de Sudamérica, también recurrieron en su momento a cerrar fronteras para prohibir el acceso a personas ajenas, a personas extranjeras de sus países. Si ustedes recordarán, en diferentes países como eh, de Sudamérica incluso, se prohibieron el acceso a personas extranjeras durante algunos meses en el mundo. Entre esos países podemos encontrar a países como Colombia, como Argentina, es decir, algunos países que cerraron sus fronteras para que no entraran, o en Europa mismo, ¿no? Italia, Francia, varios países que cerraron sus accesos y ellos no fueron cuestionados sobre esta toma de decisiones. Sin embargo, en el caso de los procesos locales, pues se ve claramente un dejo de discriminación porque cuestionan esas decisiones que son de carácter local, que son de pueblos, en donde están, pues, además más expuestos en caso de que no pudieran atenderse si llegaran a tener gravedad con la pandemia. Y bueno, esa es una de las hallazgos que pudimos encontrar, que en la sociedad en general todavía se mantiene una buena parte de ese proceso de, pongámoslo de esa manera, de discriminación en cuestionar las decisiones que ellos puedan tomar solo porque culturalmente, socialmente, económicamente y ambientalmente, pues tienen que tomar sus decisiones para poder sobrevivir, ¿no? En las condiciones que pueda ser. Entonces, sobre eso podemos comentar que es un proceso que puede ser, este proceso de discriminación también viene de largo aliento por los procesos de globalización en donde consideramos que estos países desarrollados pueden tomar sus propias decisiones. Sin embargo, en los países en donde el desarrollo no está de la misma manera, en las mismas condiciones que estos, pues se les cuestiona, ¿no? Las decisiones que ellos puedan tener. Y al final, estas acciones locales en Oaxaca, pues atienden sobre todo, como ya lo decía, a esta cultura muy particular con un componente étnico. Estos tres municipios se caracterizan por considerarse pueblos indígenas, están ligados a la cultura zapoteca principalmente y
tienen una organización históricamente fundada en la toma de decisiones a través de asambleas, es decir, todos y todas las ciudadanas que tienen reconocimiento ciudadano en sus municipios, pues pueden participar en las decisiones que se tomen de nivel comunitario. Entonces, ese es también algo interesante que resultó a través de la investigación, porque no es una decisión que tomara una autoridad local de alguno de estos municipios, sino fue sobre todo la decisión colectiva que tomaron dentro de sus municipios. Por lo tanto, lo que sí podemos considerar como conclusiones que se observa, pues este cuestionamiento a las decisiones colectivas de los pueblos indígenas, en particular de las poblaciones del sur de México. Por otro lado, pues cuando se trata de sujetos que son colectivos, también cuesta mucho trabajo entender su funcionamiento y también cómo a partir de la colectividad tienen mayor capacidad de enfrentar circunstancias de alto impacto para la comunidad. Incluso en alguno de estos municipios estaban cuestionando constantemente a las autoridades para verificar que efectivamente estuvieran tomando, acercaran la información necesaria para tomar las decisiones acertadas. Y en ese mismo sentido, también lo cierto es que casualmente en estos tres municipios no hubo contagios casi de COVID-19, por lo contrario fue mínimo el contagio que se dio y eso significaba que quedaron librados. Ellos siguen argumentando que en buena medida la disminución o la falta de contagio en estos municipios se debió en buena medida a que limitaron el acceso de personas externas, que no lo permitieron durante casi un año el acceso a personas ajenas y si lo permitían era con ciertas condiciones, con ciertos lineamientos incluso administrativos que cada uno de ellos tuvo. En algún municipio como Guelatao incluso tuvieron retenes como de revisión para saber en qué condiciones accedía su propia población, para poder entrar si es que salían de sus municipios y volvían a regresar, tenían que revisar las condiciones en las que regresaban. Entonces, me parece que sí tuvo resultados óptimos en estas decisiones que tomaron, pero también hay un componente importante con respecto a la salud. Bueno, son poblaciones que normalmente no están tan ligadas, tan vinculadas a los productos altamente procesados que tienen un exceso de azúcares, que tienen un exceso de conservadores, de sodio, en fin, todos estos productos altamente procesados que consideran que no siquiera se pueden considerar alimentos, pero que muchas personas en las zonas urbanas estamos acostumbradas a consumir, pues vemos también, si pudimos observar cuáles son las condiciones de su alimentación de estas poblaciones y en su mayoría, pues además en pandemia, al quedarse sin trabajo, al quedarse resguardados en sus propias comunidades, se volcaron a producir mucho más el grano básico fundamental para México, que es el maíz, que es el grano básico de la alimentación en nuestro país. Y con estas producciones estuvieron alimentando. De hecho, uno de los municipios, en el Atado en particular, nos comentaron que impulsaron más este mercadito local y lo que empezaron a hacer es que empezaran a consumir lo que producían en sus alrededores. Es decir, que su alimentación estuvo basado en productos directamente del campo y además con condiciones de cultivo natural. Entonces, esto también yo creo que de frente a todo lo que los estudios que después salieron respecto a las condiciones para contagiarse y sobre todo en las condiciones de las personas que tuvieron gravedad con el COVID-19, estaba muy ligado a quienes sufrían enfermedades crónico-degenerativas y en particular a quienes sufrían de obesidad y quienes sufrían de hipertensión en particular y quienes fumaban también, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una evidencia de que la alimentación de carácter natural, pues sí tiene una incidencia muy directa en la salud de las personas, que no necesariamente se trata, en este caso, de una salud
curación, sino una salud sobre todo preventiva por tener condiciones apropiadas en su alimentación. Entonces, pues esto es lo que encontramos en la investigación. Yo les invitaría a que lo pudieran revisar para quienes trabajan o les interesa conocer las dinámicas de pueblos indígenas de México y también cómo estas organizaciones comunitarias todavía son sumamente pertinentes en situaciones en donde los estados nacionales no alcanzan a dar respuesta o a dar protección completa a toda su ciudadanía. Y pues eso es lo que yo les diría por el momento. Les agradezco.